Seguro que alguna vez un video nos ha dejado con la cabeza dando vueltas, pensando, pero ¿cómo lo hicieron? Bueno, hoy vamos a desmenuzar uno de esos acertijos virales que parecen desafiar por completo la lógica. Vamos a meternos de lleno en una pregunta que parece sacada de un truco de magia. ¿Es posible ganar una apuesta que, a simple vista, parece, imposible? La respuesta, como veremos, podría estar justo donde menos se espera. Ok, para entender el truco, primero hay que entender bien las reglas del juego. Así que, empecemos por el principio. ¿Cómo se plantea esta apuesta tan curiosa y, la verdad, bastante audaz? La escena es súper simple. 2 hermanos y una apuesta. Uno de ellos, con una confianza que se le sale por los poros, reta al otro. Y el desafío suena a una completa locura, ¿no? Beber unos vasos gigantes antes de que el otro termine unos vasos chiquitos. Y ojo, que esto no es solo por el honor familiar, ¿eh? Hay $10 sobre la mesa. A ver, no es una fortuna, pero es más que suficiente para que ambos se lo tomen muy, pero que muy en serio. Es que a simple vista, la apuesta parece un chiste. De verdad, la tarea es tan, pero tan desproporcionada que uno se pregunta si el retador simplemente no calculó bien las cosas. Aquí queda clarísimo. Por un lado, vasos gigantes, por el otro, vasos pequeños. O sea, la diferencia de volumen es abismal. Cualquiera diría que esto ya está decidido antes de empezar, ¿cierto? Entonces, ¿quién tiene la ventaja? Pues parece obvio, ¿no? El de los vasos pequeños la tiene prácticamente ganada. Pero ya sabemos que en este tipo de acertijos, las apariencias casi siempre engañan. Y aquí, justo aquí, es donde todo se complica. Como en los buenos trucos de magia, siempre hay un giro. Una sola condición que lo cambia absolutamente todo y convierte esta competencia en un rompecabezas. El cerebro de toda la operación, el que lanzó el reto, pone una carta sobre la mesa. Una sola condición que, según él, es la clave de todo el asunto. Y la regla es esta. Ninguno de los dos puede tocar el vaso del otro. Simple, ¿verdad? Pero como vamos a ver, esta pequeña regla es la llave que abre todo del misterio. Este es el meollo del asunto. Este es el punto que lo cambia todo. Deja de ser una competencia de a ver quién bebe más rápido y se convierte en un acertijo mental. ¿Cómo es posible que una regla tan simple altere todo el juego? Bueno, ya tenemos las reglas. Ahora sí, vamos a ver cómo se desarrolla la acción. Porque el final es algo que de verdad nadie se esperaba. Y arranca la carrera. Empieza la cuenta regresiva. 3, 2, 1, ¡ya! Se siente la tensión en el aire. Ambos se preparan para dar el primer trago. Y de repente, ¡boom! Apenas ha pasado un instante. Y el retador, el de los vasos gigantes, grita, ¡ya gané! Pero, un momento. ¿Cómo que ya ganó? Si ni siquiera se ha terminado el primer vaso. La cara del otro es un poema. Pura confusión. Su expresión lo dice todo. Pero, ¿cómo hiciste eso? Y la verdad es la misma pregunta que nos estamos haciendo todos. Para hacerlo todo aún más misterioso, el video termina con una frase que casi no se entiende. Un susurro que en lugar de darnos la respuesta, nos deja con más preguntas. El secreto queda ahí, flotando en el aire. Y así nos quedamos, con el misterio. ¿Dónde está el truco? Bueno, hay un par de teorías muy interesantes. Una, que es la más popular, dice que todo fue un juego de ingenio. Imaginen esto. El retador termina su primer vaso y ¡zas!, lo pone boca abajo encima del último vaso pequeño de su hermano. ¿Qué pasa entonces? El oponente no puede beber de su último vaso, porque para hacerlo tendría que tocar el vaso del otro, y eso rompería la única regla del juego. Otra idea es que la trampa estaba en las palabras. Quizás la palabra tomar no significaba beber, sino agarrar. Un juego de manos, una distracción. Sea cual sea la verdadera solución, lo que este video nos deja clarísimo es que, a veces, la respuesta más brillante no está en la fuerza, sino en el ingenio. Es la que se esconde justo delante de nuestros ojos.